Hola a todos. Antes de empezar esta plática, quiero agradecer a la doctora María de Jesús López Toriz y al doctor Mauricio Chacón Tirado por la invitación, y a ustedes porque amablemente están viendo este video. Mi nombre es Alicia Santiago Santos, soy profesora de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Y en esta diapositiva dejo mi correo electrónico por si alguien gusta contactarme. Mi plática del día de hoy tiene por título Dinámica individual y dinámica colectiva. El objetivo de la plática es el siguiente: mostrar un estudio sobre algunos conceptos definidos en un sistema dinámico discreto y hablar sobre algunos de los sistemas dinámicos que este induce. Además, exponer algunas publicaciones recientes en este campo de investigación. Por tal motivo, el contenido de la plática va a ser el siguiente. Como primer punto, hablaremos sobre continuos e hiperespacios de continuos. Como punto número 2, daremos la definición de un sistema dinámico discreto. Como punto número 3, hablaremos sobre la dinámica individual y dinámica colectiva. Como punto número 4, hablaremos sobre algunas publicaciones que tenemos en este campo de investigación. Con respecto al primer punto, tenemos la siguiente definición. Un continuo es un espacio métrico compacto, conexo y no vacío. Ejemplos de continuos son los siguientes: el intervalo cerrado 0, 1, un triodo simple, una curva cerrada simple, una 2 celda. Ahora, dado un continuo, vamos a definir sus hiperespacios como los siguientes conjuntos. El primero va a ser 2 a la x, que va a ser igual al conjunto de todos los A subconjunto de x, de tal forma que A es cerrado en x y A es no vacío. C de x, que va a ser igual al conjunto de todos los A elementos de 2 a la x, de tal forma que A es conexo en x. Ahora, dado un número natural, tenemos a C sub n de x, que va a ser igual al conjunto de todos los A elementos de 2 a la x, de tal forma que A tiene a lo más n componentes. Además tenemos a f sub n de x, que va a ser el conjunto de todos los A elementos de 2 a la x, de tal forma que A tiene a lo más n puntos. A todos estos hiperespacios se les dota una métrica llamada métrica de Hausdorff. Entonces, con estos hiperespacios podemos definir nuevos hiperespacios de continuos. En la siguiente diapositiva vamos a presentar algunos de ellos. Hay muchos más. El primero que presentamos es el enésimo hiperespacio de suspensión de X, que es el espacio cociente, que lo vamos a denotar de esta forma. El segundo es el enésimo pseudo hiperespacio de suspensión de X. También es un espacio cociente, lo denotamos ahora de esta forma y se puede obtener mediante este cociente. Un hiperespacio más es el enésimo producto simétrico suspensión de X. También es un espacio cociente, se obtiene al considerar este cociente ahora. Eso por un lado. Por otro lado tenemos a los sistemas dinámicos discretos. Con los sistemas dinámicos discretos que nosotros trabajamos se construyen de la siguiente forma. Dado un espacio métrico compacto no vacío en X, llamado espacio base, y una función continua f de x en x, se dice que la pareja xf forma un sistema dinámico discreto. Cabe mencionar que algunos compañeros también estudian el caso en el que el espacio base sea un espacio topológico y f simplemente una función. El objeto de estudio principal de los sistemas dinámicos discretos son las órbitas de los puntos. Para eso, entonces, vamos a presentar la siguiente definición. Consideremos XF un sistema dinámico discreto y un punto en él. Vamos a definir la órbita del punto bajo la función, que la denotamos de esta forma, como el siguiente conjunto. Como primer elemento va a tener al X, f de X, f al cuadrado de X, f al cubo de X, etc. Donde f al cuadrado de X no es más que f evaluado en f de X. En esta diapositiva vamos a presentar esquemáticamente cómo se ve la órbita de un punto. Tenemos el espacio base,
tomamos un punto en él. Entonces, a este punto le aplicamos la función. Lo manda aquí. Bueno, este es un punto en X. Entonces, le volvemos a aplicar la función y lo manda ahora acá. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tenemos que esos puntitos son algunos de los elementos de la órbita de este punto. ¿Sale? En este caso, nosotros decimos que analizamos la dinámica individual. Otros conceptos importantes en un sistema dinámico discreto son el de punto fijo y punto periódico. Para poder definirlos, consideremos un sistema dinámico discreto y X un punto. Vamos a decir que X es un punto fijo si f de X es igual a X. O sea, lo deja igual, ¿no? Es un punto periódico si existe un número natural de tal forma que f a la n de X es igual a X. ¿Ok? En un punto regresa, o en un momento regresa a X. Al mínimo de estos números naturales que cumplen esta función le llamamos el periodo de X. Entonces, con estos conceptos que definimos anteriormente de órbita, punto fijo y punto periódico, vamos a tratar nosotros de ilustrarlos en el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es un ejemplo clásico aquí en sistemas dinámicos discretos y es la función tienda. Para eso consideremos el intervalo cerrado 0,1, f, una función que va de 0,1 en el 0,1, que está dada mediante esta regla. Si estoy en el intervalo 0, 1 medio, entonces la regla es 2x. Ahora, si me encuentro en el intervalo 1 medio, 1, pues entonces la regla va a ser 2 menos 2x. Esta función, al ser continua y el intervalo cerrado, al ser métrico compacto, entonces, al par, formado por estos dos, le vamos a llamar sistema dinámico discreto y a la función se le conoce como la función tienda. En la siguiente diapositiva aparece la gráfica de la función tienda, la cual está pintada de azul. Bueno, si nosotros queremos saber los puntos fijos en ese sistema dinámico discreto, pues entonces ahora lo que hacemos es trazamos la gráfica de la función y además trazamos la recta y igual a x. Entonces, de manera gráfica, nosotros podemos ver los puntos fijos del sistema dinámico, que en este caso serían estos puntitos que están en azul marino, los cuales son el 0 y el 2/3. Entonces, estos son los puntos fijos de la función tienda de este sistema dinámico discreto, ¿no? Ahora, vamos a analizar también la órbita de algunos puntos en este sistema dinámico discreto. El primero que tomamos es el 1 medio. Entonces, de acuerdo a la definición, pues dice que la órbita de ese punto, pues se obtiene al considerar el siguiente conjunto. 1 medio, f de 1 medio, f de 1 medio, y así sucesivamente. Entonces, ¿quién nos va a quedar la órbita de este punto? Pues bueno, hacemos la evaluación. Esto, f de 1 medio, y también esta y esta, para ver quiénes van a ser los elementos de la órbita. Después de hacer algunos cálculos, pues nos damos cuenta que va a ser 1 medio, 1, 0, 0, etc. Eso en el caso en que x sea 1 medio. ¿Qué pasa si ahora yo tomo x igual a 2 séptimos? Bueno, voy a calcular también su órbita y en ese caso pues voy a seguir también esta regla, ¿no? O sea, la definición que me dieron. Y va a ser 2 séptimos, f de 2 séptimos, f al cuadrado de 2 séptimos, coma, f al cubo de 2 séptimos, etcétera, ¿no? Otra vez hacemos las evaluaciones y vemos cuánto nos queda. En este caso, vemos que el primer punto es 2 séptimos, el segundo 4 séptimos, luego 6 séptimos y luego 2 séptimos nuevamente, etcétera. Es decir, lo que nosotros tenemos es que f al cubo de 2 séptimos es 2 séptimos. Este punto entonces se trata de un punto periódico de la función y su periodo es 3. ¿Sí? Ok, eso lo supimos de acuerdo a la definición. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a hacer un análisis gráfico de la órbita del punto que acabamos de calcular. Entonces, para ver qué es lo que está ocurriendo con esa órbita. Bueno, acá en este punto, donde está la manita, entonces tenemos que sería el punto 2 séptimos, 0.
Me fijo en la imagen del 2/7. Estoy acá. Entonces, ya que estamos acá, trazamos una recta que sea paralela al eje X. Y me fijo en la intersección de esa recta con la recta y igual a X. Estoy en este punto, cuyas coordenadas van a ser f de 2/7, f de 2/7. Bueno, me coloco acá y trazo una recta, pero ahora que sea paralela al eje Y. Y me fijo en la intersección de esa recta con la gráfica de la función. Me coloco acá. ¿Cuáles van a ser las coordenadas de ese punto? F de 2/7, f al cuadrado de 2/7. Una vez que estoy acá, pues entonces trazo la recta que sea ahora paralela al eje X. Y me fijo en el punto de intersección de esa recta con la recta y igual a X. Entonces me coloco acá. Nuevamente, trazo una recta, pero ahora que sea paralela al eje Y. Va a ser esta punteada. Y me fijo en el punto de intersección de la gráfica azul con esta recta. Y me coloco acá. ¿Sale? Estas van a ser las coordenadas de ese nuevo punto. Nuevamente, trazo una recta paralela al eje X y me fijo en el punto de intersección con la recta y igual a X. Ahora voy a estar colocada en este punto. ¿Sale? Entonces, en este punto, yo nuevamente trazo una recta que sea paralela, pero ahora al eje Y. Y me fijo en la intersección de esa recta con la gráfica. Y nuevamente vuelvo a caer acá. ¿Sale? Entonces, lo que veo es que la órbita del punto se va a quedar aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, a este diagrama también se le conoce como diagrama de escalera, en este caso, y de manera geométrica estamos viendo qué está ocurriendo con la órbita de este punto que resultó ser un punto periódico. Entonces, ahora, dado un sistema dinámico discreto, este puede inducir nosotros. Entonces, para ver esto, pues consideremos un sistema dinámico, XF. Entonces, esta función induce una función en el hiperespacio 2 a la X, que la denotamos de esta forma, 2 a la F, que va a ir de 2 a la X a 2 a la X y va a estar definida de la siguiente manera. Para cada elemento de 2 a la X, 2 a la F va a ser, 2 a la F de A va a ser F de A, ¿sale? Entonces, como la función es continua y cerrada en X, resulta que la función 2 a la F está bien definida. Además, sabemos que la función 2 a la F es continua. Y a 2 a la F se le conoce como la función inducida por F. Eso nos origina la siguiente definición. Si tenemos un sistema dinámico discreto XF, se dice que el sistema dinámico 2 a la X, 2 a la F es el sistema dinámico inducido por XF. ¿Ok? Entonces, bueno. Resulta que este sistema dinámico no solo induce este sistema dinámico, sino además me puede inducir otros. Como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, pues este me induce este otro. En este caso CDX, pues es el espacio que definimos anteriormente. CDF ahora es 2 a la F restringida a CDX. También me va a inducir este otro sistema dinámico, donde esta función ahora es 2 a la F restringida a F sub n de X. Me va a inducir también estos otros hiperespacios. Estos otros hiperespacios que definimos anteriormente, pero ahora consideramos una función también para estos, y ya juntos pues tenemos que nos forma un sistema dinámico. Y que va a estar inducido por este. Lo mismo con este, ¿no? Entonces, discutir sobre las posibles órbitas generadas por F es, en cierto modo, un estudio de dinámicas individuales. Solo nos interesan las propiedades de la sucesión, ¿sale? Y bueno, tenemos aquí de manera gráfica, pues tenemos el sistema dinámico, donde el espacio base es X, y bueno, nos estamos fijando en cómo se comporta la órbita del punto, ¿no? Ahora, tomar un elemento de 2 a la X, que en este caso es un conjunto, y seguir su órbita bajo la función inducida 2 a la F,
y preguntarse sobre su comportamiento es lo que nosotros llamamos estudiar la dinámica colectiva. Esquemáticamente es lo que tenemos ahora. Ahora ya no tenemos un punto, sino tenemos un conjunto. Y le aplicamos la función y así sucesivamente. El problema que nosotros analizamos aquí, pues es el siguiente. Estudiar algunas conexiones que hay entre la dinámica individual y la dinámica colectiva. Ok, entonces ahora en lo que sigue voy a platicarles sobre algunas publicaciones que tenemos en este campo relacionadas con la dinámica individual. En el 2019 nos aceptaron un trabajo que tiene por título Órbitas y periodicidad en sistemas dinámicos. Entonces, este fue o formó parte de un capítulo del libro de Topología y sus aplicaciones 7, que es editado por la UAP. Recientemente también nos aceptaron un trabajo que lleva por título sobre la dinámica individual de algunas funciones del tipo mezclantes. Ahora, con respecto a las publicaciones que tenemos relacionadas con la dinámica colectiva, pues tenemos las siguientes. En el 2016 nos aceptaron un artículo que tiene por nombre Propiedades dinámicas para las funciones inducidas sobre el enésimo producto simétrico suspensión, uno de los hiperespacios que definimos anteriormente. Posteriormente, en el 2020, nos aceptaron también otro artículo que es sobre propiedades dinámicas, pero ahora sobre este sistema dinámico discreto, que es más general que este. Y este año salió publicada este otro artículo que tiene por título también propiedades dinámicas para las funciones inducidas sobre el enésimo producto simétrico suspensión 2. Este resulta que es una continuación de este. Entonces aquí analizamos ciertas clases de funciones y aquí analizamos otras, ¿no? Todas en base a este sistema dinámico. También nos acaban de aceptar un trabajo que tiene por título Transitividad en hiperespacios y que igual va a formar parte del libro de Topología y sus aplicaciones editado por la UAP. Entonces, bueno, con respecto a la primera publicación que tenemos relacionada con la dinámica individual y que tiene por título Órbitas y periodicidad en sistemas dinámicos, aquí el objetivo fue mostrar un estudio sobre algunos conceptos definidos en un sistema dinámico, XF, donde X es un espacio métrico. Lo que hicimos fue realizar una revisión de funciones que poseen algún tipo de periodicidad. Por mencionar algunos, función puntualmente periódica, función casi periódica y función puntualmente casi periódica. Algunos de los conceptos que aparecen en este trabajo, pues son los que tenemos en esta diapositiva. Y uno de los resultados es el siguiente, que probamos. Sea X un espacio métrico, F una función y un punto en el espacio. Si tenemos esta condición, o sea, si Z está en la órbita de X, entonces va a resultar que la órbita de Z está contenida en la órbita de X. ¿Ok? Entonces, esquemáticamente, la prueba de esta proposición es la siguiente. Colocamos la órbita, en este caso, de Z. ¿Sale? Si queremos ver que este está contenido aquí, en este conjunto, pues tomamos un elemento y vamos a ver que está acá. Tomamos un W acá. Eso significa que va a existir un número natural de tal forma que el W sea de esta forma. ¿Sale? Ok. Eso por un lado. Entonces, por otro lado, ocupo que Z está en la órbita de X. ¿Sale? Entonces, primero es de esta forma el W. Luego, como Z está en la órbita de X, va a existir un M, de tal forma que Z sea igual a F a la M de X. Eso significa que el W es igual a F a la N más M de X. Entonces, por lo tanto, está en la órbita de X. ¿Sale? Y así sería su prueba de manera esquemática, ¿no?
Otro resultado que probamos es el siguiente. Si tenemos un espacio métrico y f una función continua, si f es a lo más periódica sobre x, entonces resulta que f es puntualmente a lo más periódica. Y bueno, probamos otros resultados y como resultado de todos los teoremas o las proposiciones que probamos, obtenemos el siguiente diagrama. Vemos que una función regularmente a lo más periódica es a lo más periódica y a su vez es puntualmente a lo más periódica. También vemos que una función regularmente a lo más periódica es puntualmente regularmente a lo más periódica y a su vez es inyectiva, ¿sale? Y pues también probamos las otras implicaciones, ¿sale? Bueno, eso es con respecto a esta publicación. Ahora, dependiendo de la condición que cumpla la función, pues entonces el sistema dinámico va a tener un nombre, ya sea el sistema dinámico o a veces decimos que la función es de cierto tipo, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos que el sistema dinámico es exacto. Así le decimos o decimos que la función es exacta, ¿sale? También tenemos los sistemas mezclantes, transitivos, totalmente transitivos, débilmente mezclantes, suavemente mezclantes, fuertemente mezclantes, etcétera, ¿no? Hay varios tipos. Entonces, con respecto a la dinámica individual de algunas funciones del tipo mezclante, que esta fue la publicación, el artículo de divulgación que nos aceptaron recientemente, pues aquí el objetivo fue el siguiente. En este trabajo estudiamos algunos sistemas dinámicos que comparten propiedades con los sistemas mezclantes, a saber, los fuertemente mezclantes, los suavemente mezclantes, los débilmente mezclantes, los totalmente transitivos, los transitivos y aquellos con la propiedad P. Esta propiedad pues se define en el trabajo, ¿no? Y bueno, su objetivo principal fue brindar las relaciones que existen entre estos sistemas que tenemos, así como analizar algunos ejemplos. Este es uno de los resultados que probamos, del cual se desprende este corolario, que dice lo siguiente: si x es un espacio métrico y f una función continua, entonces si f es deblemente mezclante, resulta que f es transitiva, ¿sale? O, dicho de otra forma, el sistema dinámico es transitivo. También obtuvimos este otro corolario: si x es un espacio métrico y f una función continua, si f es suavemente mezclante, entonces resulta que la función es transitiva y en consecuencia f es débilmente mezclante. Entonces, nuevamente, con los resultados que se probaron, se prueba el siguiente diagrama, o obtenemos el siguiente diagrama. Toda función fuertemente mezclante es suavemente mezclante, a su vez es débilmente mezclante, quien a su vez es totalmente transitiva y transitiva. Los regresos no se tienen y se muestran ejemplos, ¿no? Bueno, eso es con respecto a las publicaciones donde se analiza la dinámica individual. Ahora, con respecto a las publicaciones que analizan la dinámica colectiva, este es el primero del 2016. Y bueno, en este caso lo que nosotros hacemos es presentar este sistema dinámico discreto. Investigamos algunas de las propiedades dinámicas de f y las propiedades dinámicas de estas funciones inducidas. Específicamente cuando esta función, bueno, cuando esta o la f pertenece a esta clase. En esta clase se encuentran las exactas, las mezclantes, las deblemente mezclantes, etc. Y lo que hacemos nosotros es estudiar las relaciones entre estas afirmaciones, que la f pertenezca a esta clase, o que esta pertenezca a esta clase, o que esta pertenezca a esta clase, ¿sale? Por ejemplo, uno de los resultados que probamos dice lo siguiente: si x es un continuo no degenerado y n es un número natural, de tal forma que n es mayor o igual que 2 y f va de x en x una función, entonces las siguientes condiciones son equivalentes. Esto para el caso de las funciones exactas. Y bueno, analizamos para otro tipo, como mencionamos anteriormente, ¿no? Resulta que este artículo
que es del 2021, que nos publicaron, lo que hacemos nosotros es darle continuación al trabajo anterior, ¿sale? Pero en este caso lo analizamos para otra clase, ¿sí? De funciones, algunas de las que ponemos en esta diapositiva, ¿no? En el trabajo colocamos más. Y nuevamente, estudiamos ahora las relaciones que hay entre estas afirmaciones. Dense cuenta que son, en este caso, las mismas relaciones, pero lo que cambia es la clase, ¿no? De funciones. Uno de los resultados que probamos es el siguiente. Si X es un continuo no degenerado en un número natural, de tal forma que n es mayor o igual que 2, y f va de x en x una función, son equivalentes los siguientes enunciados. Que f sea sindéticamente transitiva, que esta sea sindéticamente transitiva o que esta sea sindéticamente transitiva. Y finalmente, en este trabajo, que tiene por título Transitividad en hiperespacios, lo que nosotros hacemos es atender lo correspondiente a la dinámica colectiva con la finalidad de verificar o de determinar la veracidad o falsedad de todas estas implicaciones, ¿sale? Claro, para ahora, en este caso, manejamos estos o estas funciones, ¿no? ¿Sale? Y bueno, eso es lo que quería platicarles. Quien esté interesado en revisar a detalle en las pruebas de algunos resultados que les presentamos, pues los invito a que por favor pues revisen las publicaciones que tenemos y que les mencioné al respecto. Y quien quiera saber o conocer más información sobre este tema, pues no duden en contactarme. Muchas gracias.